Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Pero muy bienvenidos a este espacio de Vida para Todos. Federico y Flor les saludamos como cada tarde, compartiendo con ustedes una palabra del Señor. Damos gracias a Dios por la bendición de tenerles aquí en este espacio y estamos ahí, ¿no? Ya pasamos la Navidad, hemos celebrado la Navidad y ahora estamos a pasos de cerrar el año y empezar un nuevo año, obviamente, ¿no? Pero bueno, hoy queremos saludar a algunos amigos que están con nosotros siempre, que nos saludan a diario, que nos mandan su cariño, su abrazo, gracias por esas palabras de aliento. Hoy saludamos a Florencia Núñez, sí, que es mi hija allá en Buenos Aires, Ezequiel Jaime, un abrazo para Ezequiel, para nuestro amigo Bernardo Lara Flores allí en su casa, Eduardo Galeano, para también nuestro amigo Marco Daniel Peloso, para Miguel Quintana, David Emanuel allí en Calafate, sí, con Marcela, también para Beatriz García y Esteban Cristaldo Simonelli. Le damos un gran cariño, un gran abrazo a cada uno, deseándole las más ricas bendiciones de su vida. Hoy comenzamos una serie de 2 partes que se va a llamar La identidad del verbo. Quiero hablarles un poquito acerca del libro de Juan, ¿sí? El libro de Juan en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra en el verso 1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Esta es la identidad que nos da Juan acerca del verbo, de Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿De dónde proviene Jesús? ¿Sí? Y el origen del mismo, ¿no? El origen del mismo. Y aquí vamos a dilucidar un poquito a través de esta charla un poco acerca de cuál es la identidad de Jesucristo. Juan, vamos a comenzar por aquí. Juan es el cuarto evangelio, ¿sí? Juan es la cuarta sección de lo que algunos llaman el evangelio cuádruple, o sea, con 4 voces, dando diferentes perspectivas sobre la vida de Jesús de Nazaret. Algunos escritores cristianos, como Orígenes, entendían que realmente no hay 4 evangelios, sino un evangelio cuádruple, ¿no? O sea que no son 3, sino son 4, que hablan de diferentes formas o de diferentes maneras, o enfocan de diferentes maneras la vida de Jesús. El Evangelio de Juan, este Evangelio del cual es tan importante en la vida del cristiano, siempre que uno habla con una persona que se acaba de convertir, que es nueva al Señor, que ha llegado a los pies de Cristo hace un instante, hace un momento, hace un poquito tiempo, uno le dice, comenzá leyendo el Evangelio de Juan. Ya lo vamos a decir por qué. Porque el Evangelio de Juan, aunque probablemente fue el último en ser escrito de los 4, fue escrito tomando en cuenta los primeros tres y lo que ellos habían dicho, ¿no? El relato de Juan, de la vida de Jesús, en muchos sentidos, es diferente al de Mateo, Marcos y Lucas. Hay algunos eventos significativos en el ministerio de Jesús que Mateo, Marcos y Lucas lo incluyeron, pero Juan los omitió, pero sí los incluyó, ¿no? El nacimiento de Jesús, por ejemplo, es un tema que toca, sí, que está incluido, ¿no? El bautismo de Jesús, la tentación de Jesús en el desierto, las confrontaciones con los demonios, la enseñanza de Jesús en las parábolas, la última cena, la agonía en el Getsemaní y obviamente también la ascensión. Los primeros 3 evangelios se centran en el ministerio de Jesús en Galilea. En cambio, Juan le da otro enfoque. Juan centra su evangelio en lo que Jesús dijo e hizo en Jerusalén, ¿no? O sea que los primeros 3 enfocan o se centran en el ministerio de Jesús, en su travesía a través de Galilea, en Capernaum, allí en la costa del mar de Galilea, llamando a los primeros discípulos, ¿sí?
Toda la historia centrada de Jesús en esas largas caminatas que él hacía de una ciudad a otra, está centrado en los 3 primeros evangelios. Pero en cambio Juan va a enfocar, hace un enfoque mucho más preciso, y él menciona lo que Jesús dijo e hizo en exactamente la ciudad de Jerusalén. Ahora, cada uno de los evangelios hace un énfasis en un origen de Jesús de manera diferente. Aquí vamos a ver un poquito cómo cada uno de los evangelios hace un enfoque distinto. En el caso de Mateo, por ejemplo, Mateo muestra que Jesús vino de Abraham. O sea que el origen parte desde Abraham. La genealogía que muestra Mateo parte de Abraham. Que vino de Abraham, pero a través de David. Y demuestra que lo que Mateo trata de mostrar escribiéndole a los judíos es que Jesús es el Mesías prometido, aquel que había de venir. Eso es lo que promete, eso es lo que muestra Mateo, el enfoque de Mateo, ¿no? Mateo capítulo 1, versículo 1, dice así, la tabla genealógica de Jesucristo, ¿no? O sea, desde dónde quiere mostrar Mateo para demostrar que él es el Mesías prometido, muestra, dice, hijo de David, hijo de Abraham, partiendo del padre de la fe, ¿no? Pasando por aquel que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, como era David, dice, Jesucristo proviene de esa raíz. Esa es la etimología, ese es el origen que trata de mostrar Mateo, simplemente para demostrar que Jesús era el Mesías que los judíos estaban esperando. A diferencia de Marcos, por ejemplo, muestra que Jesús vino de Nazaret. El enfoque de él es de otra manera. Recuerde que Mateo muestra que vino de Abraham. Marcos muestra que vino de Nazaret, pero para demostrar, ¿sí?, que viene de un pueblo pequeño, de una ciudad pequeña, ¿sí?, pero para demostrar que Jesús es un siervo, ¿no? Para ello, allí en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 9, dice, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, ¿no? Muestra de dónde llegó. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Cuando comienza su ministerio, Jesús viene de Nazaret y es bautizado por Juan en el Jordán. El enfoque que da Marcos es exactamente de dónde vino, a qué vino y a quién vino. Ahora en el verso 45, Marcos dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Este es el enfoque del siervo que le quiere dar Marcos a Jesús, ¿no? Volvemos a recordar que Mateo muestra que Jesús vino de Abraham a través de David, pasando por David, ¿no? Y que él es el Mesías prometido. Marcos, en cambio, hace su enfoque para mostrar que Jesús vino de Nazaret, demostrando que Jesús es el siervo de Dios, que no vino para que le sirvan, sino para servir. Ahora vayamos a Lucas. Lucas muestra que Jesús vino de Adán, ¿no? O sea, mucho más allá de Abraham, demostrando que Jesús es el hombre perfecto, ¿no? El hombre perfecto. Para ello, Lucas dice allí en el capítulo 3, versículo 23, dice, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio, era hijo, según se creía, de José. Comienza de esta manera Lucas a demostrar el último, ¿no? El último personaje, era hijo de José, según se creía, ¿no? Pero en el verso 38, cuando termina la genealogía, es decir, arma la genealogía a la inversa. Comienza allí diciendo, era hijo, según se creía, de José, ¿no? Y María. Pero cuando termina la genealogía, que está a la inversa, dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea que lo que Lucas trata de demostrar es que él vino de allí mismo, desde el principio, desde Adán, y que también era hijo de Dios. Y lo deja aquí, ¿no? Es como que le dejaron la cancha servida para que Juan muestre lo que acabamos de leer aquí en el verso 1. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, él estaba en el principio, dice, él estaba con Dios en el principio. O sea que Juan lo que muestra es que Jesús
vino del cielo, demostrando claramente que Él es Dios. Sin embargo, sería incorrecto pensar que el Evangelio da la historia completa de Jesús. Es decir, cada uno de los evangelios dan un enfoque distinto de la vida de Jesús. Pero Juan se va a encargar de enfocar o de mostrarnos a nosotros que Jesús vino del cielo, directamente del cielo. Es decir, está dando el lugar de donde provino y el origen también de donde provino, ¿no? Por eso dice aquí, era hijo según se creía de José, comienza al revés la genealogía, Lucas, y luego dice hijo de Nos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Y lo deja ahí, ¿no? Hijo de Dios. Ahora, ninguno de los tres anteriores, tanto Mateo como Marco como Lucas, trata de demostrar que él es hijo de Dios, sino que Mateo, como dije, muestra que vino de Abraham, Marcos dice que viene de Nazaret, de donde se había criado, y Lucas dice que vino directamente de Adán. Entonces quedamos en el enfoque de Juan, ¿no? El enfoque de Juan. Juan escribió que la historia de Jesús es tan grande, es tan inmensa, que cada uno de los hechos de Jesús son tantos que nunca podría ser completada cada una de las obras que Jesús hizo, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros leemos en la Escritura están realmente simplificadas así, pero los hechos de Jesús, según lo que dice el mismo escritor Juan, es tan grande, las historias son tan grandes, tantas historias a través de la vida en esos 3 años y medio del ministerio de Jesús que nunca puede ser escrita, que Juan en el capítulo 21, verso 25, ya al final del libro, dice, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas, escuche lo que dice, tantas, que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Dando a entender que hay una cantidad impresionante de hechos que nosotros no los conocemos porque no han sido escritos simplemente, ¿no? Realmente esto es como una exageración que está diciendo, está exagerando Juan diciendo, hay tanta historia, hay tanto que contar de Jesús que no podríamos contarlas todas porque creo que nos habríamos olvidado o habríamos dejado alguno, ¿no? Por eso es que Mateo, Marco y Lucas entonces son conocidos como los 3 evangelios sinópticos, ¿sí? Con Juan conforman el 4º evangelio y los 3 de manera sinóptica están mostrando distintos puntos de vista. La palabra sinóptico significa ver juntos y los primeros 3 evangelios presentan la vida de Jesús básicamente en el mismo formato. Los primeros 3 evangelios se van a enfocar en lo que Jesús hizo y enseñó. Recuerden ustedes, ¿no? Que aquí habíamos dicho que, por ejemplo, Mateo muestra que vino de Abraham, Marcos que vino de Nazaret, Lucas que vino de Adán y Juan nos dice que él vino del cielo. Es lo que leímos allí en el verso 1 y 2 de Juan. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, él estaba con Dios en el principio. Eso es lo que nos dice, ¿no? Ahora, los 3 primeros evangelios, como dije, se enfocan más en lo que Jesús hizo y enseñó. Juan se enfocó más bien en quién es Jesús. Y aquí está el quid de la cuestión, aquí está el corazón del tema, ¿no? Porque Mateo, Marco, Lucas nos están contando milagros, nos cuentan palabras, nos cuentan lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, a quién les enseñó, a quién le reprochó, a quién le hizo un milagro, a quién realmente le recriminó alguna enseñanza. Pero Juan se va a enfocar más en la persona de Jesús. Juan se enfoca en enseñarnos quién es Jesús, ¿no? Y creo que por eso, vuelvo otra vez al tema anterior, le decimos a aquellos primeros creyentes, aquellas personas que se convierten y van a empezar a leer la Biblia, muchos tienen la tendencia a leer Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro mucho más complicado, donde hay muchas más figuras, donde hay muchas cosas que son figurativas, y la gente lee Apocalipsis y se confunde, pero todo el mundo quiere leer Apocalipsis cuando empieza a leer la Biblia. En realidad, el libro más simple para leer, ¿no? El libro más simple para leer es el libro de Juan. Por eso es que siempre recomendamos hacer una lectura en el libro de Juan. Ahora, Juan nos muestra quién es Jesús.
Él nos va a mostrar exactamente quién es Jesús, ¿no? Resaltando señales, milagros de Jesús también. Ahora, 6 de estos milagros no son mencionados, 6 de los milagros que están en Juan no son mencionados en los 3 evangelios, los milagros que están aquí, ¿no? Vamos a verlo eso después. Pero Juan nos muestra, por ejemplo, quién es Jesús, permitiendo que Jesús hable a través de declaraciones como yo soy, los cuales tampoco están incluidos en los primeros 3 evangelios. Todo esto que estoy diciendo es la introducción para poder explicar un poquito la identidad de Jesús, ¿no? Porque los evangelios muestran una parte de la identidad de Jesús, de identidad y biografía de Jesús, y Juan va a mostrar la identidad precisa de dónde viene. Por eso es necesario hacer esta introducción, ¿no? Juan nos va a mostrar quién es, dándonos testigos que testifican acerca de la identidad de Jesús. 4 de estos testigos, de los primeros testigos, hablan allí en el primer capítulo, y ellos son Andrés, Simón Pedro, ¿sí? Felipe y Natanael. Estos son los 4 primeros testigos que testifican de la identidad de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes Natanael que dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías? Él testifica. Y a todo esto, ¿sí? Hay que recordar que Felipe le dice, nosotros encontramos al Mesías, encontramos al Hijo de Dios, ¿no? Lo mismo pasa con Andrés cuando le testifica a Simón, y también Simón se encuentra revelando que él es el Hijo de Dios. O sea que estos 4 personajes o estos 4 testigos están hablando acerca, manifestando, la identidad del Mesías. Ahora, para ir cerrando esta primera parte, Juan es un evangelio escrito con un objetivo específico, ¿no? Por eso comienza de la manera que comienza, ¿no? Específico. ¿Cuál es ese motivo específico? Es que creamos acerca de la identidad del Mesías. Por eso un versículo clave para entender el evangelio está allí en Juan capítulo 20, verso 31, que dice, pero estas se han escrito, o sea, estas cosas se han escrito, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? Estas cosas se han escrito, este es el objetivo específico, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es así como comienza Juan, ¿no? Juan allí, en el verso 20, 31, al final casi del Evangelio, del Evangelio de Juan, él está diciendo estas palabras, pero comienza mostrando la identidad de Jesús. Es decir, Juan no nos va a decir mucho acerca de su persona, de sí mismo, ¿no? En el registro del Evangelio que escribió, pero podemos reunir algunas cosas, ya para ir cerrando, algunas cosas que acerca de la biografía de Juan. Por ejemplo, el padre de Juan fue Zebedeo. Juan era socio en el negocio de la pesca con Pedro. Esas son cosas que deducimos del texto, ¿no? El hermano de Juan era Santiago, y Juan y su hermano Santiago fueron los que recibieron el apodo de hijos del trueno. Hijo del trueno. Ahora, el evangelio de Juan es un evangelio amado por muchas personas, por mucha gente, por muchos cristianos, debido a su paradójica combinación y la simplicidad de la combinación para explicar esto que estoy tratando de explicar. Juan ha sido llamado en alguna manera, por algunos comentaristas, Juan ha sido llamado como una pileta, ¿no? Como una pileta, o como una piscina, dirían algunos, ¿no? En otro sinónimo sería una alberca, ¿no? Donde dice los comentaristas, ¿por qué es una piscina, una pileta, una alberca? Porque dice, un niño puede meterse y un elefante puede nadar, dando la idea que está adaptado para todo, ¿no? Para alguien grande que tiene mucho conocimiento, como también para un niño que comienza a leer la Escritura. Sus historias, las historias del libro de Juan, son tan simples que incluso un niño las puede amar y las puede comprender. Ahora, sus declaraciones son tan profundas que ningún filósofo puede desentrañarla. O sea, que tiene simpleza y complejidad. Ahora, Juan está hablando del cielo y pronuncia una voz más clara que el trueno, diciendo, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios desde
el principio. Querido amigo, mañana vamos a continuar con este estudio acerca del libro de Juan, allí en el capítulo 1, versículos 1 y 2, acerca de la identidad del Mesías. Yo te doy gracias por acompañarnos en este tiempo, gracias por estar aquí con nosotros. Mañana nos vamos a volver a encontrar en la segunda parte de este tema, la identidad del Mesías, la identidad del Hijo de Dios, la identidad del Verbo. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer compartir contigo este tiempo. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.